Bueno, aparentemente está grabando. Sí, Bueno, dale, fantástico. está grabando. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la sesión temática de espacios y estrategias de vinculación para la divulgación científica. Estamos muy contentos con la buena recepción que tuvimos para participar en este espacio de intercambio. Yo soy Florencia Ambuiña y mi compañero es Ignacio Casamayú. Somos integrantes del equipo interdisciplinario de investigación del Xincal Mivil. No les voy a poder compartir las redes por el chat, que es lo que nos falta, pero bueno, estaremos coordinando este espacio para que todos puedan tener voz en el encuentro. Bueno, como ya saben, desde el Congreso van a estar grabando las salas virtuales que van a estar disponibles cuando termine el Congreso. Bueno, para pedir palabra pueden levantar la mano, abrir el micrófono, también pueden compartir pantalla si lo solicitan, que Mara, nuestra técnica, les va a dar el permiso. Y para comenzar, dado el gran lapso de pandemia en el que estamos atravesando, para poder compartir sus experiencias, en primer lugar les vamos a preguntar si pudieron hacer trabajos de divulgación científica en este contexto de pandemia y, de ser así, cómo pudieron adaptar la divulgación en estos últimos años a este contexto. Emiliano, sí, diga. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación y si me permite, pues puedo hacer la presentación para abrir boca y para presentar lo que yo he hecho de manera personal en este lapso de COVID. Entonces, si me permiten, voy a... Encantados. vamos a ver si... Compartir. Ustedes me avisan si pueden ver ya la pantalla. Sí, se ve bien. Gracias. Entonces, sin más preámbulo, presento mi Anda, que se ponente. parece al título de Gabriel García Márquez. Por ahí va, por ahí va. Bueno, entonces empezamos. Este verano en particular es especialmente caluroso. La gran serpiente de agua que anegaba los fértiles valles con su líquido vital los veranos pasados era hoy apenas un pequeño recuerdo de su caudal. Por alguna razón que desconocían, las lluvias no se habían presentado como lo hacían cabalmente año con año. Las fuerzas sobrenaturales que controlaban las nubes y la lluvia debían de estar molestas, a pesar de que todos los pueblos de los cerros de trincheras habían realizado los ritos y ceremonias para buscar su favor en el peñón donde se marcaban las piedras en el valle siguiente. Lo recuerdo muy bien. Cuando el sol indicó su paso en la marca de piedra, se mandó avisar a todos los pueblos. Nosotros tardamos varios días para encontrarnos en el valle, por encontrarnos en el valle más al sur. A nuestro arribo se nos dio la bienvenida y se nos asignó un lugar para establecer nuestro campamento. Mi madre y el resto de las mujeres del clan se sumaron al resto para la recolección de las vainas de los árboles de mezquite para tatemarlas y molerlas en los morteros cercanos al peñón. Nosotros formamos varias partidas y nos lanzamos a los montes cercanos a cazar algo para las festividades. Para mí fue algo especial, ya que a mis 16 ciclos solares ya podía acompañar a mi padre y hermano a las cacerías. El peñón de las piedras marcadas se localiza en medio de un valle cercano a un ojo de agua. Eso lo hace súper especial. A lo largo de los años, la gente Emiliano, que la llegaba... presentación se ha quedado en Comunidades Humanas en el Rancho Santa María. ¿Seguía después de allí, de esa filmina? Sí, sí, ahorita. A lo largo de los años, la gente que llegaba a las cercanías era cada vez más. En los últimos años, una nueva semilla se incorporó a las festividades. Maíz, venía del sur. En lo particular, no me gustaba mucho. Prefería las tortillas de maíz de mezquite que me preparaba mi mamá o las pitayas y tunas que recolectábamos cerca de nuestro pueblo, en el brazo de la gran serpiente de agua. Cercano a este teníamos un campamento de trabajo donde se hacían las herramientas de piedra, manos y metates portátiles de basalto, punzones y puntas de pedernal y de esa piedra oscura que se trabaja muy bien, ¿cómo se llamaba? Obsidiana. Esta era la traían de unos afloramientos arroyo arriba. ¿Se ha cortado También la se prepara. conexión? ¿No? ¿Sí me pueden escuchar? Sí, se escucha y se ve la ¿No? presentación de este lado. Gracias. También se preparaban alimentos en hornos de piedra donde poníamos a cocer liebres, conejos, tortugas y a veces uno que otro trozo de venado junto con semillas y vegetales colectados en las inmediaciones.
Por hacer mucho calor y humareda, no teníamos estos hornos arriba de los pueblos del cerro. Además, el agua del arroyo nos quedaba cerca. Un codazo me regresó a la realidad. En la mano seguía apretando ese puño de tierra, la mirada perdida en la cista. Dentro de ella se encontraba Flor de Capomo, con apenas 16 ciclos de vida en posición de nacimiento para regresar a la madre tierra. No supimos cómo el aliento de su Bueno, espíritu abandonó. se ha quedado ahí Emiliano, ¿sabes? Si llegas a Sí, escuchar, sí, 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 sí. em, Es parte pasamos de. otro de los presentes, si quiere Decime, compartir su este, experiencia, si han hecho divulgación en estos últimos 2 años. Ah, este. l- Bueno, la la presentación presentación se seguí. ve y la voz de Emiliano se escucha. ¿Vos, Flor, la escuchás? Bueno, si me dejan terminar. Entonces, solté el puño de tierra y lo comenzamos a cubrir en el manto café de tierra. Cuando terminamos, comenzaron a caer las primeras gotas de la primera tormenta de la temporada. Esto es una forma en la que hoy en día, después de un largo trayecto de trabajar en arqueología, unos 30 años que llevo de vida, he empezado a hacer la introducción de mis trabajos arqueológicos. El libro que ven aquí, Comunidades Humanas en el Rancho Santa María, municipio de Galeana, es una publicación académica, pero empieza con una introducción que me ha facilitado para que el público en general conozca, entienda qué es lo que hacemos los arqueólogos. De alguna manera, la arqueología tiene este dejo en el imaginario colectivo de Indiana Jones, de que tenemos la aventura y todo lo demás. Pero desgraciadamente, dentro de la academia, no tenemos esta capacidad a veces de comunicar qué es lo que hacemos. Tenemos no sé cómo sea el caso en la arqueología en la Argentina, pero en México, por lo general, de la gran cantidad de arqueólogos, somos una bola de ágrafos, es decir, casi no nos gusta publicar, no publicamos, no transmitimos. ¿Por qué? Porque no queremos que nos roben los datos, no queremos que se utilice nuestra información, etcétera. No, eso no quiere decir que no haya arqueólogos que publiquen, si los hay, y lo que publican lo hacemos en la nube académica, ¿no? Lo hacemos para los 3 gentes que estudian la misma región, están especializados en la misma punta de flecha, etcétera. Pero difícilmente podemos transmitir o hacemos arqueología de difusión popular o hacemos arqueología que entienda a la gente qué es a lo que nos realizamos. Desgraciadamente, y bueno, no sé cuáles sean, no he tenido la oportunidad de checar los programas académicos de Argentina o de otros lugares, pero por lo menos en México, Estados Unidos, que yo sepa, a nadie nos indican, nos enseñan a tener clases o de comunicación. ¿Cómo hacemos para que el arqueólogo comunique de manera sencilla, general, a qué qué realizamos los arqueólogos? Si uno ve alguna publicación académica, vamos a ver que hay muchos tecnicismos, muchas cuestiones tecnológicas de conceptos que no todo el mundo entiende si no eres arqueólogo. Y mucha gente se aburre, no entiende qué es lo que hablamos. Y en este caso, ya para ver lo que es la cuestión de esta pandemia, antes de la pandemia me invitaron, uno de mis temas de investigación son los espejos, y unos colegas croatas y chinos de la Universidad de Shanghái me invitaron a participar en este centro de Mirror Studies, que tenía la función de no solamente de contactar a arqueólogos, a especialistas, pero también artistas, literatos, que tuvieran que ver con espejos. Y en esta se hizo esta página en la cual la idea era mostrar cuál era el universo de estos artefactos. Y no solamente era buscar qué tipos de sitios alrededor del mundo tenían espejos, sino también marcar dónde está alguna información sobre los sitios y marcar en qué museos se localizaban estos elementos. No contentos con esto, y esto fue muy interesante porque debido a la gran cantidad de gente o de especialistas que teníamos alrededor del mundo, si no fuimos los primeros, sí fuimos de las primeras organizaciones arqueológicas que realizamos una conferencia virtual antes de que esto fuera el boom hoy en día, ¿no? Y que por el cual tenemos hoy en día poder hablarnos gente de la Argentina, de México, de Quito, de Ecuador, etcétera, y que podemos comunicar qué es lo que hacemos. En otro de los aspectos que hicimos junto con esta organización fue de que los especialistas realizáramos pequeños videos y que habláramos de manera muy popular, que no fuera una cuestión académica, qué hacíamos, cuál era nuestra área de especialización dentro del objeto de espejos. Y ya es lo que he estado haciendo en estos momentos. Y tenemos aquí la página de YouTube de Mirror Studies, en que tenemos
hacemos esta serie de videos que hacen los especialistas para mostrar qué es lo que hacemos de manera menos académica y más popular, algo que nuestra compañera, en la cual Flor, le agradezco la invitación, que tratamos de hacer, de acercar al pueblo, a las comunidades, de cuál es su patrimonio, para que el imaginario colectivo sepamos qué es lo que hacen los arqueólogos, que no solamente es la aventura de descubrir la pieza bonita, sino qué relación tienen estas piezas con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. ¿Por qué es importante conservar, preservar nuestro patrimonio? Yo creo que la pandemia ha sido un parteaguas, porque si ya nos dirigíamos para allá, si estábamos viendo que las comunidades, el pueblo en general, demandaba pues, que supieran qué es lo que realizábamos, la pandemia nos ha hecho ver que la tecnología como una forma de acercarnos, no solamente a nuestras comunidades académicas, sino también acercarnos a las comunidades en general, a profesores, a alumnos, a municipios, a la comunidad, artesanos, etcétera. Y yo creo que en este caso, este conversatorio será muy interesante de ver qué es lo que hemos hecho, cómo hemos descubrido nuevas formas de interacción, no solamente para realizar nuestras actividades como arqueólogo, sino utilizar los mecanismos de emisión virtual para comunicar qué es lo que hacemos. Y si ya con esto termino, muchas gracias y esperamos sus comentarios y la conversación. Bueno, Muchísimas gracias, Sí, muchas Emiliano. gracias. Me perdí al principio, no sé por qué. Empezaste a transmitir y se me fue todo el sonido. Así que después te veré en el video. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Emiliano. A pesar de esa pequeña desliz técnico, las demás personas pudieron escuchar, lograron escuchar y ver la presentación y el trabajo de Emiliano. Bueno, hizo un paneo muy abarcativo, bastante amplio de las estrategias y espacios que ha utilizado en este tiempo de pandemia, en donde los espacios de virtualidad le han sido muy provechosos y ha logrado, por lo visto, digamos, comunicación, interacción y trabajo con personas de otros países, trabajando colaborativamente y en proyectos muy interesantes con respecto a la arqueología. Es muy rescatable que el proyecto de estudio sobre espejos tiene materiales educativos en la página web que son de acceso abierto y también tienen una amplia presencia en muchas de las plataformas sociales, las más populares a nivel mundial. Ellos tienen una presencia activa, lo cual siempre es muy rescatable. Aprovechando el espacio, me gustaría presentarles, digo, yo casi no conozco de los programas de arqueología de la Argentina, pero y haciendo el comentario que yo decía, pues, por lo menos en México y en Estados Unidos, o sea, no tenemos una clase o que nos enseñen cómo comunicar, ¿no? O sea, se nos hace mucho hincapié en que tenemos que publicar, que tenemos que comunicar académicamente, pero no se nos hace el hincapié de que tenemos que comunicar o contemplar a las comunidades, al público en general, de qué es lo que hace un arqueólogo, ¿no? Eso te lo va enseñando la práctica, te lo va enseñando la experiencia, a lo mejor un profesor ya con experiencia que te anime, que te diga, oye, no, tienes que ir con el municipio, tienes que dar charlas con los estudiantes, cosas así, pero en la academia, o sea, no sé, en la Argentina sí se hace el hincapié de que tengan que trabajar con las comunidades. Aquí es lo mismo en la carrera. Estamos formados para ser investigadores, no extensionistas, tampoco tenemos una buena formación docente y tampoco en comunicación con no pares académicos. Ese es el pequeño problema y como se podría decir la gran falencia en la formación. Pasa igual que con lo que estás contando vos, son los profesores
que tenemos, los directores de las pasantías, de las becas, los que nos llevan a hacerlo en la práctica como parte de la práctica de laboratorio. Sí, sí, y eso más que nada también contextualizando en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata, que es donde nos formamos Florencia y yo, y también hay otras universidades de antropología y que también se estudia arqueología, en donde tienen otras miradas, otros enfoques, digamos, formaciones también más sociales, donde tal vez se contemplan estas cuestiones más del diálogo, digamos, con las comunidades, de la interacción, y no tanto o no solo la cuestión de la publicación académica y producción científica, netamente, digamos, la cuestión de la creación de conocimiento y la publicación, sino que más allá también en la publicación, digamos, en el diálogo con esas comunidades que también se están trabajando, que son diversas. Y en el caso de la Argentina, por ejemplo, digo, aquí en México, cuando publicamos o nos hacen evaluaciones, realmente nos rankean o no ponen al mismo nivel publicaciones de difusión. Siempre nos dicen, no, es que eso es de difusión, eso no es academia, no, eso no es ciencia. Cuando en realidad comunicar qué es lo que hacemos, yo creo que también es vital y es importante. No sé si suceda lo mismo en la Argentina, de que si uno hace un cuento para niños, un guión museográfico para el público en general, pues te hacen ver menos, ¿no? Así como, ay, no, es que tú no eres científico. Y tal vez lo del guión para museos, si lo haces como un libro, sí pase porque tenés el libro hecho. Pero si no, es igual. Sí, hay que publicar el núcleo 1, el núcleo 2, que son las revistas de alto impacto, y tratar de que el tema entre en eso, porque si uno está estudiando un tema, por ejemplo, en cuestiones de salud, que como puede ser el Chagas en el norte de Argentina, que es un tema muy complicado, que es una patología endémica. Sí, tiene mucho impacto a nivel local, pero es difícil que entre en una revista de núcleo 1 internacional porque no es un tema de impacto internacional. Así que sí, tenemos el mismo problema. Así que la extensión suma muy pocos puntos, la divulgación también. Entonces uno lo hace más del corazón que por el puntaje que pueda ganar. Sí. Y en este caso en particular, Flor, o sea, digo, y ahora sí que esto es un resultado de la pandemia, porque si de no haber sido por la pandemia, yo no hubiera sabido de tu plática que diste en el Perú y hubiera podido ver la presentación, pero no se hubiera grabado, ¿no? Porque no se acostumbra que en los congresos se grabara y se pudiera hacer la difusión de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones ahora con la pandemia, que ahora tenemos un registro bárbaro de todos los congresos, de todas las reuniones que se graban para poder difundirlas o la gente que no puede asistir, y eso ha permitido, pues, digo, que te haya podido conocer, por ejemplo, y que tengamos esta interacción de qué es lo que hacen en el Perú, qué es lo que hacen en Centroamérica, qué es lo que hacemos en México, y cómo dar difusión a este tipo de trabajos que hacemos. Y mi pregunta es un poco, ¿qué aceptación has tenido tú o ustedes con el trabajo que presentaron de este sitio arqueológico de la Argentina, muy parecido a los nuestros del norte de México? No en la academia, ¿no? En la academia siempre vamos a encontrar, ay, sí, qué padre, ¿no? Y las cuestiones técnicas, pero la comunidad, ¿cómo ha aceptado la comunidad el que difundas o vean ellos qué es lo que han encontrado? ¿Cómo se sienten ellos, o si se sienten relacionados, identificados con su pasado? Estás tocando un tema bastante complicado en nuestra zona de trabajo. No quiero ventilar las internas. En línea general, hubo muy buena aceptación con el tema de la divulgación y de la difusión de los resultados. Estoy en un equipo, en el equipo en el que estamos realmente es muy consciente de esto y siempre lo que busca hacer son conversatorios con los actores involucrados de la zona, como para romper el paradigma de nosotros los arqueólogos estamos yendo a hacer los descubrimientos y nos vamos, sino que hay una presencia constante, hay una arqueóloga del sitio ya, hay un museo de sitio, entonces
la presencia es constante, el sitio también tiene guías de turismo que están formados y una de las actividades que hacemos, por ejemplo, es cada vez que viajamos, hablar con los guías para contarles qué es lo que vamos a ir a hacer al sitio, porque además muchas veces uno está trabajando y las visitas guiadas continúan, entonces está bueno que les puedan contar a los turistas qué es lo que se está haciendo, ¿no? Que no es que se trabajó y ahora solo es el sitio para ir de paseo en actividades de turismo, sino que sigue teniendo una actividad constante. Y lo que respecta a la difusión y la divulgación cuando estamos allá es siempre ir a hablar a los colegios, ir a hablar al instituto superior, dar charlas en las radios, hacer invitaciones a la comunidad. Es como que no se pierde oportunidad para hacerlo. Y la presencia que estamos teniendo en redes al respecto es muy buena y estamos teniendo mucha participación de la gente local, de la provincia, lo cual también era lo que estábamos apuntando nosotros, como que no se pierda eso. Bien. Acá Guillermina levanta la mano. Exacto. Bueno, mientras por ahí en el chat alguien se suma a comentar su propia experiencia, yo les quería hacer una pregunta, porque tal vez no comentaron cuando comenzó el taller un poco cuál era la experiencia de ustedes, si lo quieren comentar brevemente, y de paso preguntarles si en esa experiencia de divulgación, cuando entran en contacto con otros actores nuevos, por ahí a los que tradicionalmente producen conocimiento, si hay alguna vuelta a la investigación que hacen ustedes de ese contacto o de esas reflexiones que surjan en esas tareas de divulgación cuando tienen que producir conocimiento, digamos. Sí, nosotros estamos haciendo en estos últimos años de pandemia mucha divulgación mediante más que nada espacios digitales, como pueden ser las redes sociales y blogs especializados. Abrimos una cuenta de YouTube también, cuestión de tratar de tener una presencia como investigadores más constante en el tiempo y más cercana también. Como para estar más involucrados con los intereses de la sociedad en los medios que la sociedad utiliza. Esa fue una de las cuestiones que hicimos. Sí, y en particular fue digamos, la interacción es a través de una cuenta de Instagram en donde se evalúa y se analiza, digamos, esa comunicación y esa interacción con los públicos, digamos, viendo los intereses y cuáles son los contenidos que generan mayor interacción e interés, y qué personas, de qué lugares, si son tanto de la ciudad de La Plata, digamos, donde nos encontramos, o de sectores más cercanos al sitio arqueológico del Xincal, digamos, y en función de esa interacción y de los diferentes públicos, se generan, digamos, estrategias para, digamos, lograr un acercamiento más efectivo y eficaz digamos, con estos públicos y de los conocimientos que se están construyendo a través de las investigaciones del equipo. Sí, empezamos a usar herramientas desde el marketing para hacerlo. Fueron varios cursos que hicimos de forma intensiva y después empezar a aplicarlo en las distintas plataformas. Una es la de Instagram, la que está teniendo mejores resultados, pero también en Facebook, en YouTube. Y de momento estamos abarcando solamente esas porque es una dedicación parcial la que estamos teniendo para las redes. Y la realidad es que toma mucho tiempo elaborar los contenidos, diagramarlos. Así que de momento estamos en esas y estamos contentos con los resultados que estamos obteniendo. Y así como, bueno, también les estamos compartiendo nuestra experiencia, como Emiliano nos compartió la suya, también un objetivo de este taller es invitar, digamos, a que las personas que están participando también comenten sus experiencias en estos 2 años de pandemia, de cambio de contexto, en donde la vinculación con los públicos ha variado, sí, se podría decir rotundamente,
ya habiendo, digamos, espacios de vinculación virtual previamente a la pandemia, hoy en día, digamos, son espacios que muchas veces son los únicos. Entonces, eso, nuestra invitación es a que dialoguemos, digamos, qué maneras han elegido o han utilizado para divulgar, digamos, sus investigaciones, si las tuvieron que variar mucho, si eso cambió, digamos, sus objetivos de investigación. Así que quien quiera tiene la libertad de comentar su experiencia. No se amontonen. Gloria había preguntado en el chat cómo era la dinámica, ahí le respondí, pero no sé por qué no está pudiendo ver el chat. Gloria, si tienes algún comentario, puedes abrir el micrófono sin problema. Es bastante remarcable que en estos últimos años han incrementado los espacios digitales que fueron gestionados por los investigadores, por estudiantes de grado, investigadores independientes, también por varias instituciones como los museos o dependencias académicas de universidades, que empezaron en la pandemia a invertir muchos esfuerzos en divulgación que no estaban presentes antes. Y se crearon muchísimos perfiles de ciencia dedicados a divulgación en las redes, lo cual es fantástico. La verdad que es una muy buena iniciativa que están teniendo. Creo que va de la mano de empezar a aceptar otras líneas de investigación, como la etnografía digital o la antropología digital, que la verdad que estaban teniendo un lugar bastante secundario en lo que es la producción también de conocimiento. Ahí Gloria está levantando la mano. Sí, muy buenos días desde aquí de Quito, Ecuador. Buenos días. Bueno, yo soy ex profesora universitaria en la Politécnica Nacional, estuve algunos años y ahora soy presidenta de una fundación pequeña que está comenzando y justo en el tema de la pandemia nosotros igual creamos un canal en YouTube donde comenzamos a sacar temas de ciencia, tecnología y nuestro primer seminario, digamos, virtual fue sobre justamente acercar a los investigadores científicos sobre el tema de la COVID-19, qué pasa con los impactos socioeconómicos, con la cuestión de vacunas. Y bueno, y se extendió la pandemia y hicimos un segundo seminario, igual presentando, digamos, para todo el público a investigadores universitarios y de otras instituciones. Y creo que ha sido una muy buena forma de ayudar a difundir, ¿no? Los temas sobre ciencia, sobre tecnología, sobre el papel de las mujeres y la ciencia. Y bueno, tenemos un canal ahí que creo que ha servido como herramienta justamente para no solo difundir, sino también dejar estos videos para que la gente los pueda seguir analizando. Entonces, eso es un poco la experiencia que nosotros logramos hacer en la pandemia, con pocos recursos, pero creo que ha sido muy, muy interesante lo que pudimos hacer en nuestro canal y seguimos en eso, ¿no? O sea, seguimos en la difusión de los temas para también que la gente como que comience a ver que la ciencia tiene que estar, digamos, muy cercana a la sociedad y a sus necesidades y a sus expectativas, ¿no? Entonces, es un poco lo que nosotros hicimos en estos 2 años para debatir de una manera un poco más fresca el tema de la ciencia y sus implicaciones en la sociedad. Bueno, eso era lo que quería comentarles. Fantástico, así que principalmente estuvieron usando YouTube como espacio digital para comunicarse con la sociedad, ¿verdad? Sí, exacto. YouTube, bueno, también Facebook, porque lo que hacíamos era hacerlo en vivo a través de Facebook, Sí. donde se conectaban y eso luego lo subíamos al otro canal, porque hay gente que no tiene Facebook y eso, entonces YouTube es como que más abierto y la gente lo puede buscar de mejor manera, no tiene que ser amigo en Facebook y todas esas cuestiones. Entonces tenemos los dos vías. El en vivo lo hacemos a través de Facebook
y ahí la gente chatea directamente con los científicos, con los investigadores, les hace preguntas, y eso todo queda grabado y luego lo subimos como video ya para que lo puedan ver todas las personas a través de YouTube. Mira, es muy interesante. Nosotros notamos, cuando empezamos a usar YouTube, obviamente usando herramientas de marketing, me puse a revisar cómo estaba funcionando la plataforma. Y encontré algunas cosas bastante interesantes en lo que respecta al uso de palabras claves en las búsquedas que hace la gente. Uno puede usar muchísimos filtros por lugar, por ejemplo, por búsquedas más destacadas. Y algo que noté es que era la distinción entre el uso de términos con y sin mayúsculas. Por ejemplo, si uno busca arqueología o antropología sin acento, perdón, mayúsculas no, acentos, los resultados son muy distintos. Sin acento, la arqueología sin acento está muy vinculada a las cuestiones más fantásticas de la antropología. Por ejemplo, te voy a buscar aquí la lista exacta de los términos que estaban vinculados a la antropología, a la arqueología sin acento. Y eran tumbas, pirámides, momias, misterio, viajar por el mundo. Esta es la mejor de todas. Viajar gratis. Arqueología está muy vinculado a viajar gratis. Reliquias cavernícolas, lo que estuviese prohibido, los hallazgos más aterradores. Y en cambio, cuando uno está buscando arqueología con acento, ahí sí se va un poco más a lo que uno estaría esperando desde nuestro lado en la academia para encontrar, en cuestiones de qué es un paper, enciclopedias, cuáles son las zonas arqueológicas en el mundo, los últimos descubrimientos en arqueología. También en arqueología con acento aparece el trabajo es para viajar, civilizaciones antiguas, el nacimiento de la arqueología, pero es mucho menos el impacto de las curiosidades que tiene el término sin acento. Y algo muy parecido también encontramos en otras redes sociales con las palabras que están vinculadas, llamadas related topics. Si uno busca en el hashtag de arqueología sin acento, todo lo que aparece está más vinculado con ovnis, por ejemplo, con monstruos creados y no es tanto contenido académico como el que uno estaría esperando encontrar. Y eso es algo interesante para tenerlo de referencia a la hora de estar etiquetando el contenido, porque las etiquetas son avisos temáticos, ¿no? Son las palabras claves. Es interesante la elección que uno tiene que tener con estos términos a la hora de clasificar el contenido que está produciendo y también pensando qué tipo de gente lo va a estar leyendo, qué tipos de intereses tiene la gente que lo va a estar leyendo, mejor dicho. Otra de las preguntas que queríamos hacerles es si pudieron desarrollar experiencias de divulgación científica en la presencialidad. En Argentina, por ejemplo, en los últimos meses se ha vuelto a las clases en escuelas de forma presencial, tal vez en otros lugares también, y queríamos saber si pudieron desarrollar esas experiencias de divulgación de vuelta en la presencialidad. Sí, Emiliano, diga. Bueno, en ese aspecto en particular, en México todavía no regresamos a presencial, por lo menos universidades. Se piensa, dependiendo cómo surja la Navidad, si se regresa o no. Ya primarias, ya es a nivel básico y medio ya entraron, pero no, las universidades seguimos en virtual, no hemos regresado. Algunos académicos sí han ido a campus, sí han logrado continuar trabajo, pero obviamente es más limitado, ¿no? No es lo mismo. Y aquí sí me gustaría preguntarte, Flor, o también al compañero, que mencionas que tuvieron que hacer, o sea, tomaron talleres. Para de marketing y
de ese tipo de cosas para poder realizar lo que hicieron. ¿Eso fue una medida, digamos, más institucional o fue una cuestión de ustedes decir, bueno, yo quiero difundir más, ¿cómo le hago? ¿Tomo un taller? ¿Me preparo? Te soy franca, fue una cuestión muy oportunística. El gobierno de la ciudad, de la capital de Argentina, tuvo una iniciativa de promover muchos cursos de tipo de modalidades online. Yo me inscribí, quedé y dije, a ver, la oferta de cursos era muy limitada y me dediqué unos meses de forma intensiva a hacer muchísimos cursos de todo lo que me pareciera que pudiera ser aplicable a la antropología. Hice cursos de programación en R, de estadística y hubo muchos de marketing, pensando que tal vez pudiera darnos nuevas herramientas para ser mejores divulgadores. Y se lo propuse a mi director, el doctor Reinaldo Moralejo, y le dije, y a él le pareció bien, así que empezamos a hacerlo, y cuando empezamos a ver los resultados estábamos muy contentos realmente con esto. Y fue un incentivo mayor que tuvimos, pero no hubo una formación desde la facultad para esto. Ya. Y ahora por otro lado, ¿tú crees que sería esta cuestión de difusión, se está realizando más por una brecha generacional? Es decir, arqueólogos jóvenes versus nosotros más veteranos en que no, eso no es parte de la ciencia, eso no es parte de o sea, andar posteando a cada rato, o sea, digo, no sé si haya porque aquí en México sí hubo de repente de que no, eso es cuestión de millennials, eso es cuestión de chavos, ¿no? Entonces, no sé si hayan tenido alguna referencia o algún comentario de que, bueno, ustedes si quieren hacer, ustedes son chavos, ustedes conocen estas tecnologías o cosas así. Le doy la palabra a... ¿Quién levantó la mano? Guillermina, creo, y ahí te cuento. Guille levantó la mano, me parece, pero ahora no sé si sigue en la sala. Me parece que no está en la sala. No, Guillermina no está en la sala, debe haber sido que viste algo más viejo, probablemente. Bueno, no, lo que pasó es que yo ni siquiera sabía usar bien las redes, ¿eh? No, era mi director, que es un señor como de tu edad, que estaba mucho más ducho. Así que no, lo mío fue un aprendizaje más tardío. Hablando con otros compañeros jovencitos, egresados recientes o de los últimos años, sí notaron que había una brecha generacional en el uso de las redes, de aprovecharlo para comunicar ciencia, tanto entre pares como para el resto de la sociedad. Ahí ellos sí lo notaron fehacientemente. Yo tal vez soy un caso anómalo en esto. Sí, y yo creo que también se da mucho esto de las diferentes generaciones en las tradiciones, o sea, desde las tradiciones de divulgación, pensando, digamos, en nuevas formas y en lo que nos compete también en este congreso de la ciencia ciudadana, ciencia participativa y abierta, que también lleva a una cuestión más del diálogo y la interacción con las personas, y que eso tiene mucho, digamos, o sea, está mucho dentro de las redes hoy en día sociales, y que sí, digamos, personas de generaciones como más millennials, y que también están siendo parte, digamos, de la academia y del ámbito científico, yo creo que ha habido un impulso en generar nuevas vías y posibilidades de mejorar, digamos, esta distancia entre la academia y la sociedad. Ahí tenemos a Emiliano, que me parece que se le ha congelado la cámara. No sé si nos estarás escuchando. Sí, los escucho. Ah, bien. Así que... Aquí en la presencialidad, si se pudo hacer muy poco, tampoco hay clases en la universidad de forma presencial, salvo algunas cosas muy específicas como ir a laboratorios en farmacéutica, por ejemplo. Así que en general no estamos yendo
presencialmente a la facultad, pero sí tuvimos algunos talleres en escuelas secundarias cuando retomaron presenciales de patrimonio arqueológico, por ejemplo, el mes pasado. Muy sobre el final de las clases, porque ya se cierran notas para la semana del 20 de noviembre, así que aprovechamos todo lo que se podía con eso. Y sí hay invitaciones, más que nada actividades extensionistas para la época de las fiestas. Ahora, el 11 de diciembre tenemos otra, que son actividades abiertas al público. Pero más que eso, en presencialidad no hemos podido hacer porque las medidas de distancia social estaban bastante marcadas también en Argentina. Digo, sin querer monopolizar la conversación y bueno, en vista de que no, nuestros compañeros no levantan la mano, aprovechan, se me hizo muy interesante lo que comentaste de este marketing y de ver cómo aparece arqueología, o los temas que aparecen en la arqueología sin acento o con acento. En su experiencia, o más bien en su opinión personal, ¿ustedes qué creerían de utilizar, o sea, ese imaginario colectivo que tenemos los arqueólogos? Digo, estoy seguro que a todos nosotros nos ha pasado de que, tú que eres arqueólogo, oye, qué padre, yo siempre quise estudiar arqueología, pero no me animé, o excavan dinosaurios, o los aliens, o estas cosas, y nos cerramos, ¿no? Como académicos decimos, no, nosotros no nos dedicamos a eso. Pero si capitalizamos, ¿no? Si tú dices que la arqueología aparece como descubrimientos fantásticos, momias, pirámides, y si nosotros hacemos un blog o hacemos un Instagram con esos temas para captar la atención y llevarlos a la academia, ¿no? Llevarlos a lo que es realmente la arqueología. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que, o sea, cuál sería su opinión en que usáramos esos temas llamativos dentro del imaginario colectivo para atraer a la gente? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Esos temas ya están en el imaginario, o sea, independientemente sí. de nuestros deseos. Entonces, creo que la mejor opción es justamente capitalizarlos. Y a ver, a nosotros también nos pasa de, dinosaurios. Y es no hacemos eso, pero explicar el por qué, ¿no? Que viene atrás, de la forma más divertida que sea posible, porque no deja de ser algo divertido que confundan así las disciplinas con 60 millones de años de diferencia. Pero sí, creo que lo más importante es justamente capitalizarlo, sea en forma de blogs o de post divertidos, donde la gente entre simplemente para tener una información diferente. Así que sí, creo que es un excelente camino para seguir. Aquí Gloria en el chat decía que en Ecuador no se ha podido hacer experiencias presenciales, solo los bachilleres están en las aulas, sí, igual que aquí. Y el trabajo de campo es muy limitado también. Bien. Sí, tal como decía Emiliano, yo creo que también, digamos, concuerdo con Flori en esto de utilizar, digamos, de prever, digamos, cuáles, digamos, los intereses de los públicos en general, y en este caso, bueno, pensando en arqueología y los temas que están más en el sentido común, digamos, los temas en sentido común podrían ir para cualquier lado, digamos, y nosotros como académicos, digamos, es una vía, digamos, de aprender de estos públicos cuáles son sus intereses y de ahí, digamos, formar y a través de, bueno, de estas plataformas al respecto de problematizar los sentidos comunes, cuáles son las ideas que se tienen generalizadas de las disciplinas y que muchas veces, claro, tienden a haber confusiones. Yo creo que también sí es muy pertinente esa vía, digamos, de ver los intereses y desde ahí accionar. Gloria tenía la mano levantada. ¿Te escuchamos, Gloria? Sí, muchas gracias. Yo creo que sí se puede utilizar esta cuestión que ahora está mucho en los jóvenes. Yo no soy tan joven, soy mediana edad, los jóvenes que están muy, digamos, en las redes sociales,
para utilizar estas herramientas. Yo les pongo un ejemplo, pero esto lo hicimos antes de la pandemia. Nosotros, para podernos acercar con temas de ciencia, hacíamos videoforos con películas de ciencia ficción, por ejemplo. Y llevábamos un experto que explicaba tanto los aciertos como los errores que se veían en estas películas, y la gente se quedaba muy fascinada y decía, oh, yo quiero ser parte de un club de ciencias, ¿no? Yo quiero hacer robótica, o sea, se puede hacer eso. Y hay películas y algunas herramientas que sí nos permiten. Y por ejemplo, en caso de colegios donde los jóvenes a veces no saben mucho qué hacer, qué carrera seguir y todo, creo que les acerca mucho, ¿no? Estas herramientas, estos temas, aunque a veces que parecen un poco, no sé, esto que decían de la fascinación, esto, por ejemplo, de las momias, ¿no? Y a lo mejor por ahí la gente va acercándose y dice, no, esto lo podemos hacer con ciencia, se necesita dedicación, una carrera, hay mucha ciencia detrás de la investigación de las momias, por ejemplo. Entonces, nosotros sí hemos tenido muy buenas experiencias discutiendo películas que hablan sobre ciencia, películas de ciencia ficción, y que muchas de ellas les llevan a la gente a interesarse por temas científicos. Yo creo que sí es una buena herramienta. A veces nosotros, por ejemplo, como fundación, nos acercamos a los profesores y les hacemos ver, ¿no? Porque sí, la gente que está en las universidades dice, no, pero es que ¿cómo les vamos a dar una película? No, o sea, no decimos, mire, les damos la película y seguramente va a haber gente que se interese más por la ciencia. Y es verdad, o sea, muchos de ellos que han ido y han participado como, digamos, asesores técnicos en el debate, se dan cuenta que la gente está mucho más abierta que si tú le haces una charla científica de entrada, ¿no? O videos más cortos también en las conferencias, donde la gente como que se motiva, se fascina con el tema, y es mucho más fácil llegar con lo duro de la ciencia. Esa es un poco la experiencia que nosotros sí hemos tenido, porque actuamos desde afuera, ¿no? Como fundación, interactuando con la academia, con los científicos y todo. O sea, es un poco la experiencia que tenemos con este tema mágico de la ciencia, que yo creo que le cautiva a mucha gente y que es una buena entrada para después entrar ya a la profundidad de la investigación en sí, de las metodologías, de, de las teorías y demás, pero abriéndole a la gente un poco la mente a que sea curiosa, a que se cautive, a que el misterio a lo mejor le lleve a un descubrimiento. Algo Gracias. muy similar, sí, muchas gracias. Algo muy similar a lo que vos estás contando, yo lo implementé cuando estaba dando clases en terciarios con las películas de la era del hielo. Estaba dando clases de geología y ciencias de la Tierra, y los principios de las películas había hecho los pequeños clips, y era, bueno, dar cuenta de, en función de los contenidos tratados en la materia, realmente qué era real y qué no en el pequeño clip de unos minutos de la era del hielo. Y el resultado era fantástico. Tenían una mejor comprensión lectora, una mejor aplicación de los temas que con otro grupo que lo había hecho una experiencia muy semejante sin la película. Así que la verdad que es muy recomendable utilizar esa estrategia. Acá Nahuel Lozano en el chat dice, también es interesante de tener en cuenta el alcance que tiene cada red en particular. Desde mi experiencia personal, lo que pude ver es que Instagram tiene una llegada a un público más diverso y masivo, mientras que en Twitter la comunicación se da mayormente entre pares, tomando un carácter mucho más endogámico incluso. Sí, y yo eso también agregaría que hay que ver qué redes son robustas en el lugar que uno quiere hacer divulgación. Uno va a tener públicos destinatarios específicos según en cada localidad, y también es interesante ver si la red que uno quiere usar tiene realmente llegada en esa zona o no. Por ejemplo, Twitter no tiene llegada en todas las localidades de la misma manera. Y si uno está apuntando a un público asiático, por ejemplo, Instagram o Facebook no van a tener llegada allá. Eso es otra de las cuestiones a tener en cuenta si uno va a estar utilizando redes para hacer comunicación. Y aquí Emiliano pone que es una muy buena iniciativa esto de la película. Bueno, nos despedimos de ti, Emiliano. Muchas gracias por estar presente. Así que adiós. Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente ya tenía otros compromisos a esta hora, y como me habías comentado que era una hora nada más, entonces espero... Ya estamos cerrando.
Les agradezco la iniciativa de la película, se me hace excelente. Yo lo uso así como igual que Flor en mis clases de mostrar películas y después discutirlas con lo que tiene que ver la materia y los chavos se acercan más a la materia porque les das algo que ellos están más cercanos a en vez de un libro a veces, ¿no? Lamentablemente. Pero hay que buscar las maneras de acercar a la gente a lo que hacemos. Y sin más preámbulos, pues, muchas gracias y lamentablemente me tengo que ir. Estamos en contacto y esperemos colaborar en otras cosas en el futuro. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta Emiliano. luego. Hasta la próxima. Hasta luego. El último de los tópicos que teníamos para ir cerrando es si ustedes consideran que la divulgación científica es parte de la ciencia participativa o no. En nuestro caso particular consideramos que sí, que la comunicación sobre ciencia es un fomento a la participación ciudadana y es un incentivo para que promuevan el conocer y el involucrarse, y en especial cuando la presencia de los investigadores es cercana y es continua, como sí se puede conseguir con dispositivos digitales, como son todas estas redes, los blogs, también utilizar los diarios que son digitales. Sí, tal cual. Y pensando también en esto de digamos, de la tradición porque muchas veces se entiende a la divulgación científica de las formas tradicionales, separada, digamos, de lo que es la ciencia ciudadana o participativa, y creemos que son partes y que en ambas, digamos, hay una interacción. Viniendo, digamos, de la tradición de la divulgación científica como una cuestión más expositiva o más unidireccional, lo que aporta la ciencia participativa y abierta es la cuestión del diálogo, digamos, de la interacción con los públicos, la vinculación, y así, digamos, y promover, digamos, una construcción de conocimiento mutuo y no solo reservado para la academia. Así que les agradecemos mucho por su participación. Sí, les agradecemos la participación y con esa pregunta en el aire ya vamos cerrando. La grabación sí va a quedar disponible por la página del Congreso, que ahí la copio en el chat. Por ahí va a estar disponible. Así que bueno, muchísimas gracias por la participación y esperemos que sigan en los otros encuentros que hay en el Congreso. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.